Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los integrantes de Un Cambio Verdadero y a los que no son integrantes también. Bueno, esta ocasión, con el fin de agilizar esto y de hacerlo un poco más dinámico, voy a cambiar el formato que utilicé en los dos videos anteriores, y esta vez solamente me voy a remitir a leer un documento que me parece de suma importancia, que me parece que a nivel histórico tiene una relevancia fundamental e importante para entender nuestro contexto actual respecto a la política o las políticas que se están llevando a cabo en el país. Bueno, este documento dice así: infamias del PRI y del PAN contra el pueblo mexicano. Correcto. Desde el fraude electoral del 2 de julio de 1998, los diputados y senadores del PRI y del PAN han tomado juntos decisiones que perjudican a la mayoría de los mexicanos, a quienes, porque se les olvidan las cosas o no conocen la historia reciente de México, y por lo mismo dudan que los legisladores de ambos partidos representan los mismos intereses. Les invitamos a hacer este ejercicio de memoria, como ya lo venía recalcando. Ok, punto número 1. En mayo de 1989, los diputados del PRIAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas, que establecía la venta de 250 empresas del sector privado como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas y Altos Hornos de México. 2. El 27 de junio de 1990, legisladores del PRIAN modificaron el artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito. Salinas entregó 18 bancos, propiedad de la nación, a sus amigos y socios, que hoy son de los hombres más ricos del mundo. Por supuesto, esto es de todo sabido, que cuando entra Salinas a la presidencia, más o menos son considerados de los hombres más ricos del mundo, aproximadamente unos 2 o 3 mexicanos. Cuando Salinas sale de su gobierno, termina su sexenio, hay en la lista de Forbes, que es la que pues hace todos estos estudios de los hombres más ricos, aproximadamente unos 40 hombres, todos socios y amigos de estos personajes. Correcto. Punto número 3. El 6 de enero de 1992 aprobaron reformas al artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales y comunales y el abandono de los campesinos. Punto 4. El 6 de mayo de 1992 modificaron la ley minera para concesionar la minería a particulares por 50 años. Derogaron el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales. Salinas entregó 6.600.000 hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen más de 26 millones de hectáreas, 27% del territorio nacional, y solo pagan de 5 a 11 pesos al año por hectárea. Y eso cuando pagan, porque al tener privilegios fiscales hasta les reembolsan más de lo que han pagado en muchos casos, si no es que en todos, de hecho. 5. El 22 de diciembre de 1992, el PRI y el PAN reformaron la ley para permitir a empresas privadas generar electricidad. Hoy venden a la CFE casi el 50% de la luz que consumimos. Las plantas de la CFE están paradas o subutilizadas, y estas empresas reciben 80,000 millones de pesos del presupuesto cada año. Es decir, le estamos pagando a empresas transnacionales para que nos vengan a dar lo que es nuestro, que en este caso es la luz. Punto número 6. El 5 de mayo de 1993 reformaron el artículo 3 constitucional y redujeron la gratuidad de la educación primaria y secundaria, abandonando la educación media y superior y universitaria. Cada año, 300,000 jóvenes son rechazados. No hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. La matrícula de la educación pública privada subió del 16 al 37%. Es decir, cada vez la educación está más en manos de privados. 7. El 17 de mayo de 1995 aprobaron el aumento al IVA del 10 al 15%. 8.
El 12 de mayo de 1995 reformaron la ley para vender Ferrocarriles Nacionales de México a empresas extranjeras. Zedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de Union Pacific Corp, a la que le entregaron gran parte de la infraestructura ferroviaria del país. Correcto. Punto número 9. El 24 de mayo de 1996 modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de trabajadores a financieras privadas, que administran muy turbiamente, por cierto, con comisiones altas y baja rentabilidad. 10. El 2 de diciembre de 1998, el PRI y el PAN aprobaron el FOBAPROA y convirtieron la deuda de empresarios y banqueros en deuda pública, que hoy asciende a 1.300.000 millones de pesos. En 15 años hemos pagado más de 600.000 millones tan solo de intereses. Correcto. 11. El 8 de diciembre de 2005 modificaron la ley de impuesto sobre la renta para permitir a las grandes corporaciones diferir el pago de impuestos de hasta el 100%. 12. El 27 de mayo de 2007 reformaron la ley del ISSSTE. Entregaron pensiones a los trabajadores del Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y recibirán menos. 13. El 24 de octubre de 2008, ambos aprobaron la ley de Pemex, que permite otorgar a empresas nacionales y extranjeras contratos para explotar el petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en exclusiva, hasta por 25 años. Ya se hicieron contratos para la explotación del yacimiento en Tabasco, uno de los más importantes de México, por cierto, a nivel petrolero. 14. Tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009, aprobaron la ley de ingresos de aumento al IVA, del 15 al 16%. Se incrementó el aumento sobre la renta del 28 al 30%. Y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. 15. Para hacer todo esto, el PRI, con la complicidad del PAN, se robaron la presidencia de la República con el fraude electoral de 1988 para imponer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el que supuestamente nos llevaría al primer mundo. Hoy, 2011, somos uno de los países con menos desarrollo, incluso por debajo de Haití ahora en cuanto a América Latina. 16. Para seguir haciendo todo esto, también se robaron la presidencia de 2006, claro. 17. No sabemos qué día, pero en septiembre de 2011 aprobarán la ley de reforma laboral, que no es otra cosa que la legalización de la esclavitud. Y lo peor, aprobarán la ley de seguridad nacional, que esto ya lo tratamos anteriormente, que es la imposición de una dictadura fascista, represiva y de control social, a pesar de todo lo arriba expresado, es decir, todo lo anterior al texto. Esto es a nivel nacional. En los estados, las cúpulas del PRIAN hacen y deshacen para enriquecerse a costa del erario público, perjudicando a las mayorías. Tan solo por poner un ejemplo, tenemos a Coahuila, gobernado por los Moreira, quienes incrementaron de 300 millones de pesos a más de 30.000 millones de pesos la deuda pública en lo que llevan gobernándolo. Resultado que hoy tengamos más de 67.000 muertos en esta guerra contra el narco. Miles de migrantes hacia Estados Unidos, sepultados en las fosas clandestinas, de las que no nos habla Calderón. Aviones espías gringos no tripulados, sobrevolando el territorio mexicano sin ser vistos. Introducción de armas gringas para los narcos, balaceras por doquier, como el estadio de fútbol del Santos Torreón, etc. Y todo esto mexicano, porque si eres de los viejos se te olvidan las cosas, y si eres de los jóvenes no conoces la historia de tu México, así como también porque sigues viendo telenovelas y creyendo en la tele y en la radio del PRI y del PAN, cuando tu realidad está en lo vacío de tu bolsillo, de tu alacena y de tu refrigerador, si es que tienes refri. Bueno, este texto plasma de forma soberbia lo que hemos pasado desde la introducción del neoliberalismo hasta nuestras épocas, hasta nuestros días. Esto viene en este número del Chamuco, el 232, muy bueno por cierto, se los recomiendo, si lo pueden adquirir, adquiéranlo, aquí viene este documento. Y bueno, precisamente lo único que nos haría falta es que nos quitaran pues lo
último que nos queda de dignidad y de libertad. No lo podemos permitir. Y algo que me gustaría comentar es que después de este documento, que en la tele vengan a exaltar esta cuestión del 15 de septiembre, de la independencia, yo preguntaría, ¿cuál independencia? ¿Cuál revolución? No hay. Tenemos que luchar. Tenemos que remitirnos a la historia para ver cómo es que nunca hemos obtenido la dichosa independencia, ni revolución, ni otra cosa. Para dejar más en claro esto, solamente voy a recomendar un libro que a mí se me hace excelente y que aparte aborda esto de una forma espectacular y que además es muy corto, lo pueden leer en 1 a 2 horas. Fue editado el año pasado, en 2010. Este autor Rius, que saca este libro a la venta que se llama Ni Independencia ni Revolución 2010. Que bueno, este libro estará vigente muchísimos años, si es que no podemos cambiar nuestra historia contemporánea. Por ahora, esto sería todo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.